La actividad que dejara el día jueves fue identificar instituciones del derecho del trabajo. ¿Qué instituciones del derecho del trabajo encontraron en el artículo 100? El régimen laboral, licenciada. ¿Perdón? El régimen laboral. El régimen laboral. La seguridad social, licenciada. La seguridad social. Recordemos que esa seguridad social nos permite tener acceso a atención médica, ¿verdad? Y a otros beneficios más que al final de completar cierta cuota de cuotas que pagamos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tenemos derecho al IBS, ¿verdad? Invalidez, vejez y sobrevivencia. Entonces, ahí encontramos el derecho a la seguridad social. Es una institución del derecho del trabajo. Ahora bien, en el artículo número 100, ¿qué encontraron? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. También estaba viendo que en el artículo 100, en su tercer párrafo, dice que la aplicación del régimen de la seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que también es otra institución. Pues disculpen, tenía cerrado el micrófono. En el artículo 102 de la Constitución, ¿qué encontraron? ¿Qué instituciones del derecho del trabajo encontraron? La jornada ordinaria del trabajo. Muy bien, ¿qué más? Salario. Salario mínimo. Las garantías mínimas. Vacaciones. Así, un sinnúmero de instituciones del derecho del trabajo. Por favor, no se me confundan. Las instituciones del derecho del trabajo en este momento no estamos hablando de un edificio, de una estructura en donde a través de una dependencia vamos a aplicar el derecho del trabajo, no. Instituciones del derecho del trabajo en este momento son estas instituciones que permiten desarrollar esos derechos que son inherentes a los trabajadores. El salario, vamos a ver, el salario es un salario fijo que un trabajador debe de vengar o este puede variar. ¿Y por qué razón puede variar? Dependiendo su jornada de trabajo, licenciada. Muy bien. Sí, es uno de los aspectos, la jornada de trabajo, es una institución, muy bien, ¿qué más? Dependiendo también al tipo de industria que se dedique. El salario pactado inicialmente. Su capacidad también para realizar alguna dicha actividad. Según su eficiencia y antigüedad también. Ajá, exacto. Recordemos por la capacidad, por antigüedad, por el grado de dificultad con que se desarrolla el trabajo. Esos aspectos van a variar. Anualmente el Estado protege el salario, pregunto. Con la fijación de los salarios mínimos. Muy bien, la fijación de los salarios mínimos. Esta fijación de los salarios mínimos, ¿será que se hace un estudio o bien se determina a capricho del Estado cuál es el salario mínimo? ¿Y cuál es el salario mínimo para este año 2022? Solo se incrementó un 4%, creo que. Sí lo hacen en base a un estudio, pero los incrementos que hacen son muy bajos.
se puede hacer a base de un estudio, pero al final la última decisión la tiene el presidente, de si aumenta o no. Hay una comisión del salario que discute todo el año y si no se llega a ningún acuerdo, pues lo fija el presidente de la República. Pero recordemos también de que el salario no se estudia sobre todo un año, sino se tiene una fecha específica durante el transcurso por el cual se reúnen varias entidades. En estas está el Banco de Guatemala, también está el ICS, está parte del CACIFO, las entidades de las empresas privadas, también el Ministerio de Trabajo, en la cual hacen un estudio y un censo por el cual van a ver también la inflación que se tiene en los productos de canasta básica, van a ver lo del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, si no se llega a un acuerdo, esto sí ya pasa del Ministerio de Trabajo a lo que es la Presidencia de la República. En consenso va a venir el Presidente de la República y va a dictar si hay un incremento o no al salario mínimo, porque realmente se han dado cuenta todos en donde se tiene realmente un par de años en donde no se ha incrementado el salario mínimo, o traemos 2 o 3 años realmente en donde uno sí, uno no, uno sí, uno no, y cuánto es lo que llegan a incrementar, es entre un 2 punto y algo por ciento hasta un 4.75% realmente. El salario mínimo creo que ahora está en 99 quetzales diarios, que hacen un total de 3.200 o 3.300 y algo, si no me equivoco, licenciada, me corriges si estoy mal, pero creo que así es el proceso que se lleva realmente en relación a la fijación de un salario mínimo. Muy bien, Fernando, gracias, excelente respuesta. Le voy a dar lugar a Lourdes y Estuardo y luego continúo con tú y con la respuesta de Fernando. Gracias, Fernando. Dime, Lourdes. Licenciada, es que usted preguntó cuál era el salario mínimo de ahorita del 2022 y en el área agrícola es de 2.872,55. En el área no agrícola es de 2.959,24 centavos y las maquilas son de 2.704,35 centavos. Gracias, Lourdes, excelente. Por favor, es importante que usted tenga ese dato ahí guardado, porque esto le va a servir en el examen, en el momento que estemos analizando un caso y le plantee alguna pregunta y usted podrá determinar cuál es el salario mínimo, si corresponde o no. Estuardo, por favor, en el orden, y luego creo que venía Byron. El último, Byron. ¿No? Siguiente, Byron. Bueno, entonces, continuando con Fernando. Excelente, gracias, Fernando, por tu amplia explicación con relación a lo que es el salario mínimo. Fernando nos indicó con claridad, fíjese que la pregunta, ¿cómo la hice? El Estado, ¿cuál es el salario mínimo que el Estado regula? Yo no dije la Inspección General de Trabajo, no dije las... Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿sí? Considero que el salario mínimo que el Estado regula es del sector público. ¿Qué dicen los demás? ¿Si solo el sector público se aplica o el sector privado o para todos en general? Es para todos en general. Así es. ¿Por qué razón? En general. Sí, cuidado con esto, por favor. ¿Por qué? Recuérdese que cuando usted vaya, les voy a presentar el esquema, a iniciar un proceso ordinario laboral, su cliente le presente a usted, mire, fíjese que yo devengaba, ¿cuánto le pagaban a usted mensualmente? 2,000 quetzales, ok. ¿Recibía alguna modificación anual o le hacía algún otro pago su patrono? Sí, me pagaba 250 y también me daba 500 quetzales por productividad
pero si en ese mes no vendíamos, pues el tope era 1,000, pero si en ese mes no habían suficientes ganancias en la empresa, pues lo que nos pagaban eran 500, vaya sumando, 2,000 mensuales al mes, 500 más 250, ¿cuánto sería? 2.750, licenciada. Ok, esto suma, ¿esto se podría considerar como un salario mínimo? No, licenciada. No. No. Ah, bueno, otra persona. Viene la persona y les dice, mire, llega su cliente y le dice, mire, yo trabajé en una empresa de elaboración de levantamiento de, se me olvidó, de estudios topográficos. Bueno, pero mi salario era de 5,000 quetzales. Pero teníamos un bono por productividad de 1,000 quetzales, más la bonificación de ley, la bonificación mensual. ¿Cuánto sumaría ahí entonces? ¿6.250, licenciada? 6,250. Ahora bien, ¿sobre qué salario? ¿Qué es salario para ustedes? Salario, si nos vamos al Código de Trabajo, ahorita Jamie, vamos a entender qué es salario. ¿Quién se anima a decirme la definición del artículo 88? ¿Qué es salario? Artículo 88. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos, salvo las excepciones legales. Todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono debe ser remunerado por este. Bien. Jaime, tienes levantada la mano, dime. Jaime, te escuchamos. Jaime, Moisés, Colindres, ¿no? Por favor, el convenio 95 de la OIT regula también qué es el salario. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Quién tendrá a la mano? Yo, licenciada. El artículo. Gracias, por favor, ¿lo puedes leer? ¿Qué artículo o dos? El convenio 95, artículo número 1. Ok. Artículo 1. A los efectos del presente convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por los servicios que haya prestado o deba prestar. Gracias. Ahora, por favor, si leyéramos el artículo 88 y lo comparamos con el convenio 95, ¿consideran que hay diferencia? ¿Y en qué radica esa diferencia? Fíjese bien, en los dos ejemplos que le planteara anteriormente, una persona estaba ganando menos el salario mínimo. En el segundo ejemplo, la persona superaba al salario mínimo. Aún así no le pagaran la bonificación por productividad. Pero ¿qué diferencia encontramos en el artículo 88 y el convenio 95? En que el artículo 88 regula, el Código de Trabajo regula las garantías mínimas que un trabajador pueda tener. Pero
al paso del tiempo y conforme hemos ido avanzando en la sociedad y creciendo, este artículo 88 se queda muy corto de comprender el avance que ha tenido esa sociedad trabajadora. Fíjese bien, salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Muchas veces, al no haber un contrato escrito, al no estar plasmado en un papel o en un documento, el salario que el trabajador devenga, muchas veces los patronos no pagaban y no respetaban el salario que el trabajador debería de devengar. Continúo. Dice, salvo las excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono debe de ser remunerado por este. Y recordemos acá que en el artículo 102 de la Constitución, inciso B, ahí aparece constitucionalmente garantizado este derecho. Quien ya hizo lectura del artículo 102 de la Constitución, haga ahí el llamado, por favor anótelo si no lo ha hecho, haga la anotación y vea que cuando usted esté por plantear esta demanda ante un juez competente, tiene que saber ordenar sus ideas para poder plasmar este escrito, para poder defender los derechos del trabajador que gana menos del salario mínimo, que posiblemente no ha firmado contrato y que el pago es en efectivo, buscando el patrono no generar esa prueba para que cuando usted presente la demanda, él no tenga ninguna responsabilidad de pagar. O bien, con el segundo caso, cuando la trabajadora se le calculen sus prestaciones laborales por los 5,000 quetzales y no por los 6,000 que realmente devengó, porque el convenio 95 en su artículo número 1 dice: a los efectos del presente convenio, el término salario se debe de entender que es la remuneración o ganancia, sea cual fuera su denominación de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida y por un empleador a un trabajador, en virtud de un contrato de trabajo, fíjese bien, escrito, verbal, o el trabajador que este último haya efectuado o deba efectuar, o por servicios que haya prestado o deba prestar. Fíjese bien hasta dónde se va el convenio. El convenio está ampliando totalmente el concepto de lo que es un salario, ¿sí? Entonces, es tan importante que usted tenga fresco su Constitución, sepa cuáles son esas instituciones del derecho del trabajo y en qué momento usted puede ordenar toda esa información que el trabajador le pueda dar para poder plantear su demanda. Fernando, continúo, ahorita tomo la palabra con lo que Fernando nos explicaba. Las comisiones tripartitas vienen y se organizan y hacen esos estudios a través de la Inspección General de Trabajo. Se hacen estas mesas de trabajo para poder determinar cuál es el salario mínimo que debe de regir en el año en que nos encontramos, para que haya un parámetro en lo cual tanto los patronos como trabajadores, iniciativa privada, iniciativa pública, puedan estar superando estas garantías mínimas que la Constitución
y el Código de Trabajo y los convenios internacionales que Guatemala ha ratificado puedan cumplirse. Ahora, yo sé que es una pregunta muy cajonera, pero les pregunto, ¿los convenios vienen a superar nuestro ordenamiento legal? ¿O en qué orden usted presenta los convenios? Porque Yo pienso, licenciada, que están en el mismo orden, tienen la misma jerarquía, están cerca de la Constitución. Muy bien, gracias, Tesaú. Jaime, me sigues levantando la mano, me preocupa porque no me hablas. ¿Quién más? Dime, José, dime, Guillermo. Buenas noches, licenciada. Pues lo que viene siendo convenios internacionales prácticamente, bueno, no está estipulado como tal, todo depende del criterio, pero al menos para mí está por encima de las leyes ordinarias, pero siempre va a estar por debajo de la Constitución. Muy bien. En efecto, no está ni arriba ni abajo. Ustedes se recuerdan de la pirámide de Kensel, ¿verdad? Bueno, normas ordinarias, normas constitucionales. Siguiente peldaño, normas ordinarias. Tercer peldaño, reglamentarias. Último, individuales. Muy bien. Entonces, entre la Constitución, fíjese bien, si la Constitución está aquí y las normas ordinarias están acá, los convenios no pueden ir ni arriba ni abajo, porque si no serían superiores a las ordinarias. Entonces vienen aquí. Ese es mi concepto legal, que vienen a la par. ¿Por qué vienen a la par? Porque vienen a fortalecer lo que constitucionalmente ya está, los derechos constitucionales que ya tenemos. Pero las normas ordinarias que están aquí, debajo de la Constitución, en su momento, por el desarrollo económico y social que ha tenido el país, pueden quedarse un poco desniveladas en cuanto a ese crecimiento de economía. Entonces, por eso mismo viene aquí los convenios a fortalecer con el conocimiento que ellos nos dan, con lo que nos aportan y lo que ha aceptado Guatemala, a fortalecer lo mínimo que está normado. Dime, Jaime, te escuchamos. ¿No? Este es, perdonen, este es un pequeño preámbulo. Este es un preámbulo que estamos haciendo con relación a lo que es el derecho del trabajo, qué son instituciones del derecho del trabajo y por qué era tan importante haber estudiado los artículos de la Constitución, los considerandos, que ya vamos a entrar ahorita en materia con los principios, y empezar a analizar, gracias Byron, y analizar el Código de Trabajo. Entonces, aquí nos vamos a ir, toda esa información, si usted se da cuenta, la vamos a aplicar dentro del derecho procesal del trabajo. Continúo con lo que Fernando nos explicaba. Usted se dio cuenta toda la explicación y toda la información que hilvanaron todos, tanto Fernando como todos los que han participado, con relación a lo que es el salario. Fíjese bien toda la perspectiva que usted tiene que tener para poder entrar al derecho procesal del trabajo. Toda esa información es la que usted va a aprender a ordenar para poder encontrar el desarrollo de este proceso, de este juicio ordinario laboral, que va a iniciar con una demanda, ya sea de forma escrita u oral. Cuando nosotros vayamos a leer el artículo 332 y leamos la información que ahí nos tiene guardada el artículo, usted va a decir, es tan sencillo el planteamiento de esos datos básicos que debemos de formar la demanda, pero no crea, no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque usted le tiene que dar forma a esa demanda.
usted en esa demanda le tiene que contar al juez de forma detallada y ordenada todo lo que pasó desde el momento de la contratación del trabajador que usted está asesorando hasta que finalizó esa relación laboral. Entonces, usted tiene que aprender a ordenar todas esas ideas desde el momento que él fue contratado y todo lo que duró hasta finalizar la relación laboral. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo vamos? Me dicen por favor si voy muy rápido o no me estoy dando a explicar. Miren que el derecho del trabajo es muy bonito y ¿saben por qué? Porque aquí la mayoría, todos somos trabajadores. Todos en algún momento estamos sometidos a estas figuras, a estas legislaciones y la vamos a ir asociando de una forma bien bonita que usted se va a encontrar dentro del desarrollo de cada uno de estos procesos que vamos a ir viendo. Por eso mismo yo sé que no se le va a dificultar. Va muy bien, licenciada. Gracias, José. Sí, por favor, si alguien tiene una duda, se me quedó atrás o no comprendió algo, por favor pregunte. ¿Oyeron? No se preocupen, yo no me enojo ni lo voy a regañar el por qué no se recuerda o el por qué usted no entendió el punto. No tenga pena. Dime, Gladys, Jaime, los escucho. Buenas noches, licenciada, nuevamente. Yo solo quería saber si sí le había entendido bien en relación a la diferencia del artículo 1 del convenio 95 de la OIT y el artículo 88 del Código de Trabajo. En sí, el artículo 88 solo regula la garantía mínima, pero el convenio lo que hace es de que lo viene a ampliar, eso es lo que yo le entiendo. Es decir, que como que amplía el concepto. En efecto, amplía el concepto dependiendo en la situación en que usted se encuentre en su despacho. Cuando esté asesorando a su cliente, usted va a saber si le es suficiente el artículo 88 o tendrá que integrar el convenio 95. Eso va a ser de acuerdo a, ¿cómo explicarle? Al caso que yo tendría que tener en concreto, ¿verdad? Así es como yo lo estaría explicando. Así es, porque en el Código de Trabajo siempre vamos a encontrar las garantías mínimas y normadas, y si nos damos cuenta en el artículo 102, respaldadas por la Constitución. Pero si nosotros necesitamos superar o encontrar la forma de cómo unir esos derechos que el trabajador tiene, pero que en su momento el patrono pues ha dejado de cumplirlos o de darlos, tenemos que obligarlo a entender de que esos derechos son inherentes al trabajador. Entonces vamos, y por eso hablábamos el jueves pasado, por favor, para las personas que hoy es su primer día, hablábamos del artículo número 15 del Código de Trabajo. ¿Se recuerda el artículo 15? ¿Qué decía el artículo 15? ¿Qué analizamos? ¿Alguien se recuerda? Tuve 202 participantes. Dime la naturaleza. Las fuentes del derecho. Las fuentes de derecho. Vamos a ver, Fernando, dime, te dejaron con la palabra en la boca. Gracias. Habíamos indicado que va a ser que dentro de este mismo artículo vamos a tener una fuente del derecho, vamos a tener también una integración de la ley. ¿Por qué? Porque vamos a tener la costumbre y vamos a tener el uso local al mismo tiempo. Y dentro del mismo yo había dicho de que este artículo va pegado también al artículo 103 de la Constitución y que va a ser de derecho positivo. En efecto, entonces ahí encontramos esos principios procesales que van a fortalecer nuestra demanda, que en su momento posiblemente, según el caso que tengamos, pues los vamos a ir utilizando y los vamos a ir integrando. Pero el artículo 15 del Código de Trabajo nos da esa integración, nos da fuente de derecho, nos permite asociar nuevas normas de trabajo para fortalecer lo que nosotros le queremos explicar al juez en nuestra demanda, ¿sí?
¿Alguna otra duda? Yo vi que alguien tenía levantada la mano. ¿Quién más? Jaime, Gladys. Sí, licenciada. Es que por último, estaba viendo que también el Estado, ¿verdad? También viola derechos laborales, en tanto que el Estado, si usted se da cuenta, en la mayoría de instituciones tienen regulado simulaciones de contratos como el personal 029, 189 y en fin, otros contratos que no tienen ni las garantías mínimas en cuestiones de la seguridad social, como hablábamos de este pago al IX, ¿verdad? También estaba viendo que él principalmente el Estado es el que viola los derechos mínimos de los trabajadores. Yo lo veo desde este punto de vista, no sé si usted me corrige si lo estoy analizando bien o no. En efecto, así es. Lamentablemente, las garantías mínimas que tenemos están para ser respetadas, pero pues lamentablemente el mismo Estado en sus diferentes dependencias o formas de poder manejar contrataciones o bien pagos de salarios y demás pagos que pueda dar conformidad al salario, pues sí incurren estas irregularidades. Pero por eso mismo están las normas para poder aplicarlas. Por favor, vayamos todos a lo que son, al documento que tengo acá. Vamos a ir analizando. Derecho procesal del trabajo. Estamos en la primera parte. Conceptos generales. Entonces, por todo lo que hemos platicado y hablado, si usted se da cuenta, ya conocemos lo que es derecho procesal obrero, derecho procesal industrial, derecho procesal social. Pero si no, pues aquí tenemos una breve explicación que son las diferentes denominaciones que se le dan a la diversidad de actividades laborales que se desempeñan. Bien lo decían anteriormente, una compañera, no me recuerdo ahorita el nombre, ella indicaba el salario mínimo que aplicaba para cada uno de las ramas del derecho del trabajo según las actividades, la actividad económica en la que se desarrolla. ¿Sí? Entonces, no sé si ya este documento pues ya lo tienen ustedes acá cargadito en la plataforma de Classroom. Voy a actualizar ya con el código que ustedes me dieron el acceso a la plataforma de Classroom que la coordinación les indicara, y voy a verificar si puedo ingresar para poder cargarles la información y usted también lo tenga. Pero por favor, por acceso a la plataforma de Classroom, ya sea la que yo creé para ustedes o bien la que coordinación hizo, ahí va a estar la información. Este texto, este documento, resume con mucha claridad todos los puntos que vamos a ir analizando. Entonces, en este caso, vamos a comprender el procedimiento laboral, procedimiento del trabajo. ¿Qué es el derecho procesal del trabajo? ¿Qué definición usted podría darme ahorita con todo lo que hemos analizado y la explicación y ejemplos que hemos platicado? ¿Qué entendemos por derecho procesal del trabajo o por derecho procesal laboral? ¿Qué definición usted le daría? Ahorita está con su examinador y él le pregunta, mire, ¿qué es derecho procesal del trabajo? Es el derecho que va a regular las garantías mínimas del trabajador. Las garantías mínimas. ¿Sí? Es el derecho que regula los procesos de un caso. Muy bien, está la idea, pero tienen que fortalecerla más. Vamos a ver, ¿qué más? Por favor, Jaime, Alejandro, ¿qué más? Sí, licenciada, Alejandro le saluda. Es una... Alejandro, dime. Sí, podemos resumirlo como una rama del derecho procesal que se encarga de regular y buscar las soluciones controversias laborales. Sí, vamos bien, vamos bien.
Recuérdense que yo ya les hice el planteamiento de casos y nos damos cuenta que el derecho procesal del trabajo va a ser activo y este va a tener una actividad procesal cuando se estén violentando los derechos de las partes. Las partes, ¿quiénes son? Patrono, trabajador. Dentro de una relación laboral, y ahorita que estamos en derecho procesal del trabajo, uno significa que estamos hablando del derecho individual. Patrono, trabajador. Cuando esos derechos hayan sido violentados, entonces vamos a acudir al derecho procesal del trabajo. Ahora pregunto, ¿qué es el proceso ordinario laboral? ¿Qué es el proceso ordinario? Buenas noches, licenciada. Es un proceso de conocimiento. Muy bien. Es un proceso de conocimiento. ¿Qué más? Demostrar el derecho que tenemos a través de la contestación de la demanda. Jóvenes, todo esto, lo que ustedes ven aquí en este esquema, lo ven, ¿verdad? ¿Me cuentan? ¿Sí? Si en algún momento yo les abro de alguna diapositiva o algún diagrama y no aparece, me dicen, oyeron, por favor, ¿qué me ha pasado? Entonces, en todos estos pasos que vemos acá, están ordenados de una forma que este proceso ordinario laboral, a través de cada procedimiento que se tiene que dar, va a contener un juicio de conocimiento. ¿Y qué quiere decir el juicio de conocimiento? Que le debemos de demostrar al juez de que a través de todo este proceso, los derechos que el trabajador tenga, esos derechos van a ser consignados en una resolución final, denominada sentencia. Entonces, el derecho del trabajo, por favor, cuidemos los micrófonos. Gracias. El derecho del trabajo, derecho procesal del trabajo, son todos aquellos procedimientos de conformidad con la ley que vamos a utilizar para poder entablar una demanda y velar que los derechos que fueron violentados, le corresponda que sean violentados, pues sean declarados por un juez y que en este caso la parte esté obligada a pagarlos. Pregunto, para el reclamo de prestaciones laborales, ¿es necesario entablar un juicio ordinario laboral? ¿O la ley expresamente ordena que se deben de pagar las prestaciones laborales? No se debe entablar una demanda laboral, sino la ley realmente le impone al patrono el pagar las prestaciones al trabajador. Gracias, ahora, Fernando. Si no se si no se llegaran a pagar y todo eso, entonces ahí sí ya se interpone una demanda para exigir el pago de las prestaciones del trabajador. Creo que son 30 días de calendario lo que el patrono tiene de tiempo para poder pagar las prestaciones directamente al empleado. Y no me equivoco. Gracias. Sí, ahí vamos a ver la prescripción más adelantito. Bueno, entonces es un derecho inherente. Recuérdese, usted ya leyó el artículo 102 de la Constitución y ahí con claridad nos dice que son garantías mínimas inherentes al trabajador. En su caso, con claridad, lamentablemente pues nos vemos aorillados a que en algún momento muchos patronos no cumplen con estas prestaciones laborales, que no tienen esa disciplina y ese orden para poder cumplir. Y sabe, cuando usted como asesor
no solo de trabajadores. Usted tiene que aprender a ser un profesional en derecho del trabajo, porque también le van a pedir las empresas, las entidades que usted los asesore. ¿Qué es el pasivo laboral? ¿Cómo les explicaría a usted, a su cliente, al patrono, qué es el pasivo laboral? Licenciada, buenas noches. No sé si estoy bien, que son las prestaciones laborales que el patrón no está obligado a pagar. ¿Cuáles serían esas prestaciones que el patrón no está obligado a pagar? ¿De qué prestaciones hablamos? Aguinaldo, bono 14, vacaciones. Bonificación anual, mensual. El también está incluido. ¿Qué manda? ¿El IX? No. No, el IX es un seguro que el patrono debe de pagar al trabajador. Es un convenio, un porcentaje al trabajador y un porcentaje el patrono. Porque esto al final pues es lo que en su momento el patrono está obligado a pagar a partir de que el momento. ¿Cuántos trabajadores debe tener en adelante para poder tener esta obligación patronal? 3. 3, Dick. Así es. Muy bien, excelente. Miren, todo, ¿se dan cuenta? Una pregunta, todo lo que desarrolla, todo lo que desencadena, es lo que usted debe de analizar cuando le plantee el caso a su cliente. Usted tiene que estar preparado. Bueno, continuamos. Entonces, ya sabemos que es derecho procesal del trabajo. Por favor, como tarea, les dejo ahí, redacten una definición. Aquí se les da una definición. Usted me preguntaba en la clase anterior qué textos, qué códigos, qué libros usted podía leer con respecto a esta clase. Déjeme decirle que hay varios autores muy buenos, muy famosos, y usted puede encontrar sus libros, excelente. El licenciado Raúl Chicas. El licenciado Raúl Chicas es uno de los autores. El licenciado, pues, se me fue ahorita el nombre del licenciado Landelino Franco, que en paz descanse, excelente catedrático, y lamentablemente, pues, el año pasado, pues, nos dejó. Sus textos, miren, tienen una valía de conocimiento increíble. Yo con los textos de él me preparé y estudié para mis exámenes técnico-privados. También está este libro, si usted lo puede ver acá, es del licenciado Nelson Rivas. Es un texto bastante actualizado, que tiene de forma muy, muy clara y muy sencilla todo lo que es el procedimiento ordinario laboral. Aclaro, no tengo ninguna comisión sobre el mismo, pero yo ya leí el texto y es muy buen texto, le da bastante teoría, pero también lo lleva a una práctica tribunalicia. Entonces, el texto es ordinario laboral, juicio ordinario laboral, del licenciado Nelson Rivas. Entonces, este texto, pues, aparte del conocimiento que les pueda dar teórico práctico, también los enfoca muchísimo a esa experiencia tribunalicia que muchas veces, pues, ahora, lamentablemente, con esta virtualidad, la perdemos, ¿verdad? Dime, Esteban. Licenciada, disculpe, esos libros los podemos conseguir ahí en la universidad, ¿verdad? Sí, en la universidad los venden. Si usted tiene algún amigo que ya cursó estos semestres, pues adquiéralos, vaya formando su biblioteca. Es importante que lo tenga, porque al momento que su examinador, y ahí es donde voy, que su examinador le pida, mire, por favor, deme una definición de lo que es derecho procesal del trabajo, no le va a recitar de memoria, porque le va a decir, no, esa no, porque esa es del licenciado Landelino Franco, o del licenciado Raúl Chicas. No, esa no quiero. Yo necesito una donde usted haya podido entender e interpretar, para que usted haya podido interpretar lo que es el derecho procesal del trabajo.
pero usted, como ya tiene la habilidad de haber leído varias definiciones, ya tiene el conocimiento, ya ha estudiado, entonces usted libremente podrá redactar una definición propia de lo que es el derecho procesal del trabajo. Y para eso mismo sirve la lectura de todos estos autores, para que usted vaya fortaleciendo su conocimiento. Entonces, como tarea, por favor, escriban una definición propia, muy completa, de qué es derecho procesal del trabajo. Vaya ensayando, prepárenla de una vez, que se la va a preguntar su examinador. Entonces, y ya sabemos, pues aquí, como les digo, les dejo una pequeña definición. Ya sabemos que la clasificación del derecho del trabajo, pues tenemos el derecho procesal del trabajo individual, que es el curso que ahorita estamos llevando, y para el siguiente semestre, pues van a llevar el derecho procesal colectivo del trabajo. Entonces, de esta forma está la clasificación. Recordemos que los conflictos individuales son siempre desavenencias o pleitos en su momento de tipo jurídico que lamentablemente pues tendrá que declarar ese derecho un juez a través de una demanda, de que se interponga la demanda y al final estará dictando él una sentencia. Pero ojo, ya lo decía, lo indicaba Fernando hace un momento, no es necesario, ¿no?, para que le paguen sus prestadores. Es obligación del patrono. La obligación desde que decidió tener trabajadores, contratar los servicios de empleados, formar su pasivo laboral. Su pasivo laboral, jóvenes, no es más que el guardar de las ganancias recibidas la parte que corresponde, así como está la inclusión de la materia prima, la ganancia, pero no todo es ganancia. Él debe apartar lo que corresponda al pago de prestaciones laborales irrenunciables de sus trabajadores. Pregunto, la bonificación anual o el famoso bono 14, ¿de qué fecha a qué fecha se computa? ¿Qué periodo abarca? Del 1 de julio al 30 de junio. Del 1 de julio al 30 de junio. Por eso es que la ley le dice y lo obliga al patrono de que a partir del 1 al 15 de julio él tiene ese periodo para poder pagar esa prestación. Es legal que el día de hoy llega a su despacho un trabajador y le dice, mire, fíjese que mi patrono me despidió ahorita para el 31 de diciembre, pero no me quiso pagar ni mi aguinaldo ni mi bono 14. ¿Es legal? No, no es legal. En este caso, no, licenciada, porque eso debe ser pagado inmediatamente al finalizar la relación laboral, ¿verdad? Tienen que pagarse esas prestaciones laborales. No es necesario iniciar un proceso de trabajo. Pero si el patrono no lo paga, pues corresponde iniciar. Entonces recordemos que el derecho procesal individual, un patrono, un trabajador. Proceso colectivo, pues un patrono, varios trabajadores, o varios trabajadores, varios patronos. Esos son conflictos que en su momento, lamentablemente, si el patrono no cumple con esas obligaciones patronales, pues tocará iniciar procesos legales. Principios. Aquí vamos a irnos a los principios. Principios informativos. Los informativos, pues tenemos que son protectores o tutelares del trabajador, de economía procesal, de concentración, de impulso procesal, de oficio, de publicidad, oralidad. Todos estos principios son informativos.
publicidad, oralidad, sencillez, poco formalismo, investigación. Al decir informativos, el expediente, al momento que usted interponga una demanda, ¿la demanda debe de ser pública para todas las personas o solamente para las partes dentro del proceso? Para las partes dentro del proceso. Solo para las partes dentro del proceso. Economía procesal. Buscamos que en la menor cantidad de actos procesales, pues, la economía procesal se da en la menor actuación. La concentración. Tenemos que buscar que en un solo acto pueda desarrollarse. Aquí, dentro del esquema que aquí les muestro, en la primera audiencia, si nos damos cuenta, vemos ese principio de concentración. Está desarrollado tanto la contestación de la parte demandada como de la parte actora. Y la recepción de los medios de prueba para que al final solamente se dicte la sentencia. El procedimiento está creado para que de esta forma pueda desarrollarse. Lamentablemente, pues, dentro del proceso también existe litigio, y el litigio pues va a variar ese procedimiento, pero se busca que sea que tengan esos principios de concentración. Impulso procesal de oficio, significa que de forma de oficio tendría el expediente que desarrollar cada una de las fases, sin necesidad que las partes lo soliciten. La publicidad sí, ya la hablamos, solo para las partes dentro del proceso. La oralidad. Jóvenes, aquí es bien importante. Lamentablemente, miren, yo me lamento pues que en parte estemos con estas clases virtuales porque le limita a usted esa oralidad. El juicio ordinario laboral, como muchos procesos en materia, en nuestro desarrollo de la carrera, es eminentemente oral. Ya les voy a pasar ahí en su momento algunas audiencias en donde usted podrá darse cuenta cómo los abogados durante la audiencia se desarrollan. Muchos abogados no saben manejar la audiencia, no pueden explicarse, no tienen léxico jurídico, les falta el ordenar las ideas. Es importante que usted tenga esa desenvoltura para poder expresar y ordenar sus ideas. Miren, con el ejemplo del salario, me dan respuestas y a veces muy cortas. No, ustedes tienen que expresar todo ese ordenamiento de ideas para poder aclarar el punto, plantear su tesis. Eso es importante, que usted vaya agarrando esa habilidad. Pero recuerde, si no lee, no estudia, no lo va a poder tener. Tiene que leer. Entonces, también tenemos principio de sencillez y poco formalista. En esto, pues, sí es sencillo porque se comprenden las figuras dentro del Código de Trabajo, poco formalista, porque la ley nos permite, el Código de Trabajo nos permite, pues, en algún momento tener el auxilio de algún abogado, pero si nosotros consideramos tener ese conocimiento, pues nosotros mismos podemos ejercer el derecho. Investigación o averiguación de la verdad material o histórica. En efecto, eso es lo que va a buscar el juez, determinar cuál es esa verdad material o histórica que se está plasmando. La flexibilización en cuanto a la carga y valoración de la prueba. Comúnmente decimos, ¿quién tiene la inversión de la carga de la prueba? En términos legales. Las partes. El patrono en un principio, pero aquí este principio nos está diciendo la flexibilización en cuanto a la carga y la valoración de las pruebas. En cuanto a la carga, pudiera ser, al juez lo que le interesa es conocer la verdad, y si yo soy la trabajadora, a mí me interesa que ese derecho me sea declarado. Entonces, si el patrono no aporta la prueba, pero yo sí la puedo aportar, yo, aunque no me corresponda, yo la doy. A esa flexibilidad se le llama.
La valoración de la prueba, pues esta valoración de la prueba, recordemos que pues, va a ser el juez el que va a dictar la sentencia, ¿sí? Adquisición procesal, pues todo lo que desarrollemos dentro del proceso. Para poder continuar con este punto de los principios, vamos a ir desarrollando otros principios más, aparte de los que tiene este documento. Les explico y con esto los dejo. En la clase anterior les explicaba el desarrollo de estos principios procesales. Aquí muy amablemente, no sé si ustedes ya han recibido clases o lo conocen, él es el licenciado Marlon López, es mi hermano. También él es juez de trabajo, ya lleva alrededor de 20 años de desarrollarse como juez y dentro del ramo laboral creo que lleva alrededor de 15 años. Entonces, basado a su conocimiento, él quiso elaborar un documento en donde pues pudieran explicarse de forma muy sencilla, pero muy elemental, qué son los principios procesales dentro del derecho individual del trabajo. ¿Cómo nosotros debemos de conocerlo? Porque tenemos que estar interesados en mi demanda, cómo voy a hacer ver. Se está cortando la licenciada, perdone, se está cortando su exposición, perdone. Gracias. ¿Los demás me escuchan bien o si se está escuchando entrecortado? Si pudieran repetir. Escucha bien, licenciado. Gracias. Muy bien, bueno. Indicaba que estos principios procesales, este documento pues lo elaboró, él es juez de trabajo, tiene 15 años de desarrollarse dentro de materia de trabajo y pues él desarrolló estos principios procesales para que fueran de mejor comprensión y al momento de la aplicación de estos principios en un juicio ordinario laboral o bien en el desarrollo de cualquier proceso de trabajo, podamos aplicarlos de la forma correcta y darle la interpretación que los jueces le dan a estos principios. Entonces, por favor, aquí ya hablamos del artículo número 15, fue con que iniciamos la clase. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué son principios? Fíjense bien, nos están diciendo nos tienen dos hipótesis. Directrices o lineamientos, matrices dentro de las cuales se ha de desarrollarse las instituciones del proceso. Al hablar de las instituciones del proceso, usted ya sabe cuáles son. Ya las conoció, el artículo 102, 100, 101, los considerandos, ya lo encontró que son instituciones. Son directrices, dice. ¿Qué entendemos por directrices? Lineamientos, instrucciones. Muy bien, lineamientos e instrucciones. En efecto, entonces son esas directrices, con estos principios nosotros les vamos a explicar al juez de trabajo por qué estamos planteando la demanda o por qué estamos planteando en ese sentido o por qué estamos solicitando esas prestaciones en específico que posiblemente sean diferentes a lo que regula el Código de Trabajo, porque están siendo superadas a través de convenios o bien de otras normas legales que nos permiten superarlas. El otro concepto que tenemos, en su aceptación filosófica, son las máximas o verdades universales del derecho que han servido para orientar la misma ley. Fíjese bien, en su acepción filosófica son máximas o verdades universales. Fíjese bien, miren cómo los jueces toman a los principios.
son máximas o verdades universales del derecho, que han servido para orientar la misma ley. Por favor, no se vaya a la cama sin antes no ha leído el artículo número 15, del Código de Trabajo. Ahora le voy a agregar otro más. Por favor, tiene que leer los 6 considerandos y también va a leer el artículo número 12 del Código de Trabajo. Los 6 considerandos, artículo 12 y artículo 15 del Código de Trabajo. No se puede ir. Esto es lectura obligatoria, por favor. ¿Sí? Y le dejo este documento. Hasta aquí me voy a quedar. Le voy a dejar este documento de principios procesales para que lo lea. Léalo, por favor, porque en la próxima clase lo voy a desarrollar completo. Espero pues me dé tiempo de terminar qué son todos los principios procesales, porque vamos a ir poniendo ejemplos en el desarrollo de cada uno de ellos. Por favor, entonces les dejo esto como lectura obligatoria, este documento sobre los principios procesales. Por favor, leer los 6 considerandos, leer el artículo número 12 y 15 del Código de Trabajo. No sé si tienen alguna duda por el momento. Y los que no pudieron estar el día jueves, pues ya tienen una tarea rezagada. Ahí tienen que ponerse al día. ¿Alguna duda? Todo bien, Lick, gracias. Todo bien, gracias. Muy buenas noches, gracias a todos, gracias ahí Gustavo por el apoyo de la grabación de las clases, muy amables a todos. Buenas noches, licenciada.